Dios le bendiga, estimado amigo. Estamos nuevamente al aire con su programa El Púlpito Bautista, la voz radiofónica que le dará un conocimiento más profundo de lo que Dios realmente quiere para su vida. Disfrute los siguientes minutos de la bendita palabra de Dios y de las bendiciones que por obediencia a sus preceptos usted podrá gozar. A continuación queda con usted el predicador Arles Lemus. Hermanos, vamos a tener un estudio en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Pero antes de eso, vamos a orar. Gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí reunidos, Padre, con mis hermanos para compartir tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, porque por todo lo que nos has provisto, Padre. Y perdóname, Padre, por nuestros pecados que hemos cometido, Señor, por los pecados de mis hermanos, Señor, Padre amado. Yo sé que tú nos perdonas, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la salvación por medio de tu Hijo amado. Y te pido, Padre, que me des sabiduría para compartir tu palabra, Padre, para todas aquellas personas que nos escuchan y los hermanos que nos ven, Señor. Te pido, Padre, sabiduría espiritual, para que tú puedas, Padre, abrir los corazones de nuestros hermanos y de nuestros amigos, Señor, para poner en práctica lo que oímos y lo que hemos aprendido, Señor. Te pido, Padre, sabiduría, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Hermanos, dijimos que íbamos a tener un estudio en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Pero antes de eso, tengo una pequeña introducción. Cuando los jóvenes ingresan a las unidades militares, son instruidos para ser soldados. Cuando el maestro da las clases al soldado, tiene que estar atento a las enseñanzas teóricas y después es lo práctico. Allí es donde se refleja qué tanto puso atención, y no se puede tener conocimiento sin oír con atención. No se puede tener práctica sin conocimiento. Toda persona preparada académicamente en diferentes áreas está instruida para poner en práctica lo que ha aprendido, y todo aprendizaje lleva práctica. Dios nos ordena que tenemos que practicar lo que hemos oído y aprendido. En Filipenses 4:9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Leemos textualmente en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 27. Este es el estudio que vamos a tener. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él es vana.
La religión pura y sin mancha delante de Dios y el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. 4 aspectos importantes para ser hacedores de la palabra de Dios. Repito, 4 aspectos importantes para ser hacedores de la palabra de Dios. Primero, debemos de estar atentos a oír la palabra de Dios, versículo 19. Segundo, debemos de recibir la palabra de Dios, versículo 21. Debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. 4. Debemos de ser perseverantes en la palabra de Dios. Estamos estudiando en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Versículo 19. Debemos de estar atentos a oír la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por eso, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, debemos de estar atentos a escuchar con nuestro espíritu, con nuestra mente. Debemos de estar concentrados exclusivamente en Dios. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. Estamos atentos a los errores del predicador. No, las cosas no son así, hermano. Debemos de aprovechar toda oportunidad que se nos presenta para conocer mejor la palabra de Dios y su voluntad. Atentos a la lectura de la palabra de Dios, como si estuviésemos en la presencia de Dios. No podemos aprender sin oír con atención. No podemos guardar su palabra sin oír. No podemos guardar su palabra sin arrepentimiento. Solo escuchando la palabra de Dios seremos instruidos. En Nehemías capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todo el pueblo estuvo como un solo hombre para oír la ley de Dios, con una sola mente, con un solo propósito. La mirada y el corazón lo tenían en Dios. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre es cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios. Nos volvemos enemigos de Dios. Y Dios no está a favor de nosotros. Es cosa seria ser enemigo de Dios. En Gálatas, capítulo 4, versículo 16, dice así: me he hecho pues vosotros enemigos por deciros la verdad. Así es, la mayoría de las veces, por decir la verdad, nos creamos enemigos. Estamos estudiando el libro de Santiago, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de pecados. Pecados se hace con la ropa sucia que está contaminada con algunas enfermedades. Ropa sucia, esto recalca todo pecado que nos afecta. Nosotros tenemos abundancia de pecados que estamos contaminados practicando doctrinas prohibidas, pecados impuros. Los defectos físicos se consideran como inmundicia porque deformamos la imagen de Dios. La idolatría es parte de la inmundicia. En Oseas capítulo 6 versículo 10 dice lo siguiente: en la casa de Israel
en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel, porque se viola la adoración a Dios, porque solo Dios le corresponde la adoración. Dijimos, atentos a recibir la palabra. Segundo punto, atentos a recibir la palabra de Dios. Versículo 21b. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Querido hermano, debemos de estar atentos a escuchar detenidamente para obtener conocimiento de la palabra de Dios y su voluntad. Solo recibiendo a Cristo como Salvador y Señor en nuestros corazones podemos darnos cuenta que somos como trapo de inmundicia, trapos podridos, sucios, hediondos, y que tenemos en abundancia de pecados. Por tanto, para recibir a Jesucristo debemos de despojarlos de la inmundicia de pecados y recibir su palabra con mansedumbre, con sumisión, humildad y amor. 3. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Debemos de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. El escritor del libro de Santiago nos está llamando que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Vamos a reflexionar sobre este asunto. No basta con oír la palabra de Dios, con tener conocimiento, con tener títulos de licenciado o de doctorado en teología, y sus acciones y prácticas son estériles, de nada nos sirve. Estamos perdiendo el tiempo innecesariamente. No basta con congregarnos periódicamente o oír la palabra de Dios, dar enseñanzas o predicar, y nuestras acciones son nulas, nos engañamos a nosotros mismos. La verdadera doctrina de Cristo es de instrucción y práctica diaria. En una iglesia hubo una conferencia de parejas de 3 días, y en dicha conferencia había una pareja joven. Eran bien puntuales en cuanto a la hora y participativos en la enseñanza de la palabra de Dios. Un día después, terminando la conferencia, terminaron separándose. Qué lástima. De nada les sirvió lo que habían aprendido. Perdieron el tiempo innecesariamente. Debemos de ser sensibles a las necesidades físicas y espirituales de nuestros hermanos. Nuestras actitudes deben de ser con hechos y de verdad. Como cristianos tenemos responsabilidades para con los hermanos, tanto morales, espirituales y materiales. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: doy gracias a Dios, a la cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, Dios nos ha llamado para servirle, para orar unos por otros, para animarlos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Cuando estamos deprimidos, desmotivados, angustiados, necesitados, a veces necesitamos ayudas espiritual. Esas son las buenas obras. En Gálatas capítulo 6 versículo 10
Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, la verdadera doctrina no consiste solamente en oír la palabra de Dios, ir a la iglesia todos los domingos, a escuchar la palabra de Dios, a cantar alabanzas, himnos alegres, sino la palabra de Dios consiste en cambiar nuestros caracteres y actitudes. De esa manera, para eso nos ha llamado Dios. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Repito, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora en día todo el mundo oye la palabra de Dios los domingos en las iglesias, en diferentes denominaciones. Estas están llenas de personas oyendo la palabra de Dios, pero es lamentable que los hacedores son bien pocos. Las buenas obras son el resultado normal de la redención de una persona y da fruto. Revelan la actividad divina en el hombre regenerado. En Mateo capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos da la redención por medio de su Hijo Jesucristo para que seamos luz delante de los hombres, haciendo buenas obras, glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Esta es nuestra responsabilidad como cristianos auténticos. Dios ordena que debemos de preocuparnos por las buenas obras y con nuestras conductas cambiadas. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para dar gracias a Dios, para glorificar su santísimo nombre. Exclusivamente para eso nos creó, para hacer buenas obras. Como cristianos debemos de tener actitudes, y su principal actitud debe de ser de amor. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 18. Perdón. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el Espíritu de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En toda la Biblia, queridos hermanos, se menciona que la palabra de Dios no es solo de oír, y sino de practicarla. Casi en todos los libros podemos observar y podemos estudiar que no es solo de oír la palabra de Dios, sino de practicarla. Entonces, la fe verdadera no es solo de oír la palabra de Dios. De ninguna manera, no es solo de oír. Estamos estudiando en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 24. Oigan cómo dice:
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Dios dice que no seamos oidores olvidadizos. Dios quiere que pongamos en práctica su palabra. En el libro de Salmos, capítulo 1, versículo 2 al 3, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Debemos de deleitarlos en la palabra de Dios. Debemos de meditar su palabra de día y de noche para dar frutos. Pero a veces se nos olvida que tenemos que oír la palabra de Dios. Se nos olvida cuál fue el tema de la enseñanza de la palabra de Dios. Se nos olvida orar por los hermanos. Se nos olvida la lectura diaria y la meditación de la palabra de Dios. Se nos olvida que tenemos que estudiar la palabra de Dios en familia. Se nos olvida que nosotros como padres somos los responsables de darle la educación moral y espiritual a nuestros hijos. Se nos olvida proclamar la palabra de Dios a la gente perdida. Hay abundancia de responsabilidades que no las ponemos en práctica, hermanos. Pero quiero decirles algo. Tenemos que empezar por la práctica primeramente en la familia. Después a nuestros hermanos espirituales. Y después a todas las personas en general. Se nos olvida que como auténticos cristianos tenemos que ser luz en las tinieblas. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué maravillosa, qué preciosa, qué auténtica, qué veracidad la palabra de Dios. En San Juan 15, versículo 5 dice: que el que permaneciere en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Esto es la evidencia de un hijo de Dios que dé buen fruto. No podemos dar frutos sin tener a Cristo dentro de nuestro corazón. Da fruto es la evidencia de un verdadero cristiano. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice la palabra de Dios. No dice cualquiera que oye, dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esta es la palabra clave. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Querido hermano, qué importante estudiar la palabra de Dios con atención, obedecerla y ser hacedores. Estamos estudiando en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Literalmente dice: Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace.
hemos estudiado los 4 puntos, hermanos. Oír la palabra de Dios con atención, recibirla con todo su corazón, ser hacedores de la palabra de Dios y permanecer en la palabra de Dios. En San Juan dice, segunda de San Juan, versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que perseverar en la palabra de Dios. Tenemos que tener atención, recibirla, que permanezca para siempre y ser hacedores. Querido hermano y amigo, si usted está escuchando la palabra de Dios y quiere ser amigo de Dios, quiere que permanezca Dios en usted y usted en Él, oremos. Repita estas palabras conmigo, hermano. Ponga atención, escuche, incline su rostro y oremos. Reconozco que soy un pecador, Señor, que he pecado en gran manera. Perdóname, Señor. Yo quiero ser tu hijo de todo corazón. Yo creo que diste a tu Hijo Jesucristo, que muriera en la cruz y que derramara su sangre para el perdón de los pecados. Te recibo, Señor, como Salvador y Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, que han puesto atención a la palabra de Dios. Ha sido de gran importancia, hermanos, meditar sobre el libro de Santiago, que tenemos que poner atención, aprovechar la palabra de Dios a lo máximo, recibirla en el corazón, con humildad, con mansedumbre, que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores. De esa manera seremos sus verdaderos cristianos auténticos, hermanos. Y tenemos que permanecer. Dice que en el libro de San Juan que el que no permanece, Dios no permanece en él. Gracias, mis hermanos, por la atención prestada. Gracias, Señor. Hermano. Usted sintonizó el Púlpito Bautista, la voz radiofónica con el mensaje de Dios. Visítenos en el Centro de Enseñanza Bíblica de la Iglesia Bautista Nuevo Edén. Estamos ubicados en el barrio Lempira, una cuadra abajo de la Plaza Lempira. Nuestro horario es el siguiente: día domingo de 9 a.m. a 10:30 a.m. Por la tarde 5 p.m. a 6:30 p.m. Día miércoles 6:30 p.m. a 7:30 p.m. Que Dios le bendiga.